Buscamos la verdad, siempre. Yo diría atento, Javier Milei, atento, presidente, porque hay millones de personas que están preparando para hoy una enorme lección, una clase pública. El aula, que esta vez van a ser las calles, está lista, se siente, se palpita que va a ser una gran lección. Milei ha dispuesto que dentro de ese aula haya muchos policías uniformados, muchísimos. Esa es parte de la respuesta, listos para usar el garrote. Habrá miles marchando hoy armados, ¿sabes con qué? Con conocimientos, con argumentos, con libros, con historia, con conciencia política, muchos con conciencia de clase, eso parece ser muy peligroso, prestos a brindarle esa clase pública que, insisto, va a ser histórica, ¿eh? Este momento, como otros, en los 90, en el 2000, va a ser recordado como un hito histórico donde una vez más tuvimos que salir a defender las universidades públicas de un presidente que además es un mentiroso, es un estafador que decía que llegó para combatir la casta, pero solamente está atacando a estudiantes, a universidades, a jubilados, a trabajadores. Y la verdad que la clase podría resumirse así, ¿no? Garrote versus educación, o la lucha contra la involución de los argentinos, porque lo que nos están proponiendo justamente es una involución. Y esto va a ser una elección federal además, porque en todo el país están movilizándose, federal, transversal, una lección sobre una idea de país que tenemos, que no es ninguna locura, ¿eh? Es una idea de país que soñamos, que construimos históricamente y que defendemos cada vez que es necesario, porque en Argentina sí queremos, la mayoría queremos, lo demuestran todos los sondeos que hay de opinión pública dando vuelta por ahí, que nuestros pibes puedan soñar y puedan concretar una carrera universitaria, que no sea un privilegio, que no sea para pocos, que los hijos, que las hijas de los laburantes puedan ser profesionales. Claro, este programa vacía a las universidades de varios frentes, lo decía recién, no solamente es el ajuste en el presupuesto universitario, además están hambreando a nuestros niños, niñas, adolescentes, que son las principales víctimas de este modelo. Hace poquito escuchábamos a un ministro de Educación contando cómo las maestras en la primaria estaban preocupadas porque los pibes, las pibas, llegan con las manos sucias de revolver basura para comer algo antes de cursar. Es terrible esto que estoy contando, la verdad que es muy doloroso, pero a esto nos empujan, de esto se trata. Los pobres no llegan a la universidad, dicen, y en verdad se están encargando de eso, de que sea cada vez más difícil. Por eso no solo se defiende el acceso a las universidades de esta manera, hay que defender también las condiciones laborales de todos los laburantes, las partidas para educación, la asistencia para los estudiantes de todos los niveles. Hay diferentes maneras de blindar este ascenso social que suponen las universidades públicas, porque defendemos la universidad pública es que pretendemos que los docentes tengan buenos salarios, que nuestros científicos sean valorados, que sean reconocidos, porque fíjate que esta es una forma muy clara de dilapidar recursos, cuando permitís que vengan otros países y se lleven a los científicos, a los profesionales que nosotros, con nuestro esfuerzo, estamos formando. Y algunos números, no muchos, la verdad que me parece que no es necesario ni siquiera ir punto por punto discutiendo o rebatiendo esta catarata de mentiras que está difundiendo sobre todo el Ministerio de Capital Humano. En los primeros 8 meses del año las transferencias a las universidades cayeron 30% en términos reales contra el mismo periodo de 2023. Enseguida Germán Pinazo me va a corregir cualquier cosa estos números o me va a sumar más información. El salario real de los docentes descendió, depende, ¿no?, de cada docente, pero en algunos casos hasta un 50%. Y los libertarios, en verdad, lo que quieren en este momento es embarrar a las universidades, que la discusión sea en el barro, pero no se dan cuenta que esto, más gráfico, me parece que no puedo explicarlo de otra manera, que es escupir para arriba, están escupiendo para arriba, porque están pasando su peor momento en estos 10 meses y se están empeñando en atacar a una institución que es una de las instituciones más queridas y que más confianza genera, más respetada, ¿no? Más confianza genera en los argentinos y en las argentinas. Así que les diría que, además de mentirosos y además de violentos,
son poco inteligentes. Bueno, hablan de los extranjeros en las universidades, tirábamos recién el número, no llegan a representar el 5%, hablan de las auditorías, tampoco es un problema y no es algo que le compete al Ejecutivo, lo mencionaba recién también aquí Cristina Camaño, hace instantes, rectora de la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo, la universidad más atacada por el gobierno de Javier Milei. Insisten con este tema de las auditorías y demás, como lo hicieron antes de la marcha de abril. En aquel momento, en abril, salió la propia Auditoría General de la Nación con el listado de las auditorías que habían realizado en los últimos 10 años. Y en estas horas es sobre todo el Ministerio de Capital Humano, cuya titular, Sandra Petovelo, todavía no pudo explicar el escándalo con ñoquis y con tercerizaciones. Ahí nomás, cuando asumían el gobierno, me gustaría que ahí sí tengamos una auditoría clara para saber qué está pasando, ¿no? Y que puso toda su energía y todos sus recursos en estos últimos días para atacar al sistema universitario, para cuestionar a las universidades. No solo es imposible seguir sus campañas, insisto, para mí quedarse desmintiendo cada uno de los datos en este momento casi que es innecesario, porque hay miles de estudiantes, egresados, docentes, que son los mejores divulgadores de lo que implica el sistema universitario argentino, de lo que implica la universidad pública argentina. Así que mucha valla, mucho garrote, mucha fake, mucha mentira, mucho miedo también de este gobierno para enfrentarse con quienes defienden la educación, con quienes defienden el conocimiento, el futuro, y esto los define en esencia mejor que cualquier campaña en redes, mejor que cualquier serie que encarguen o que cualquier acting presidencial. Así van a pasar a la historia. El garrote versus las universidades.